los costos de los subsidios. Entonces, cuando hablamos de un subsidio, sabemos que se presenta una brecha entre el precio que recibe el vendedor y el precio que paga el comprador. Con un subsidio, siempre el precio que recibe el vendedor va a ser superior al precio que paga el comprador y la diferencia entre ambos viene a ser el subsidio. Y sabemos que como consecuencia de esto en el mercado se está transando una cantidad superior. Gráficamente estamos viendo acá esta zona que está resaltada con amarillo que corresponde al gasto generado por el subsidio. Para mirar cuál es el impacto del subsidio tenemos que recordar los excedentes del consumidor, que es el excedente del consumidor y el excedente del productor. Sabemos que el excedente del consumidor es la zona que está por debajo de la curva de demanda y por encima del precio. En este caso, teniendo como referencia P1, el excedente del consumidor viene a ser la zona A más la zona B. Acá en el gráfico que tenemos a mano izquierda, vemos que ese excedente del consumidor sería A más B cuando no tenemos subsidio. ¿Qué pasa con el productor? Para el productor viene a ser la diferencia entre el precio al que él está dispuesto a vender el bien y el precio que realmente recibe por ese bien, que gráficamente viene a ser la zona que está por debajo del precio y por encima de la curva de oferta, que corresponde a las zonas H y D, que como lo vemos acá, sin subsidio, el excedente del productor sería la zona D más H. ¿Qué pasa con el Estado? Sin subsidio, su gasto sería igual a cero. ¿Qué pasa cuando el Estado otorga un subsidio? Van a cambiar estos excedentes. ¿Qué pasa con el consumidor? El consumidor sabemos que está pagando un precio inferior. Entonces, su excedente viene a ser lo que está por debajo de la curva de demanda y por encima del precio que paga el consumidor. Y vemos entonces que corresponden a las zonas A, B, D, E y F. Que como vemos acá en el cuadrito, tenemos con subsidio ese excedente del consumidor, sería la suma de A más B más D más C más F. ¿Qué pasa con el productor? El productor también está recibiendo un precio más alto, es decir, su excedente se va a incrementar. Viene a estar por debajo del precio que recibe el vendedor y por encima de la curva de oferta. O sea que ese excedente del productor va a ser las zonas B, C, D y H, que como vemos acá con subsidio, estamos diciendo que el excedente del productor viene a ser la suma de las zonas D más H más B más C. ¿Qué pasa con el Estado? Cuando el Estado otorga un subsidio, tiene un gasto, por eso lo estamos llamando acá con signo negativo, es un gasto para el Estado que corresponde a toda esta zona. Entonces viene a ser, el gasto viene a ser la zona que corresponde a B, C, D, E, F y G. Negativo para el Estado, que es un gasto. Vamos a mirar entonces cuál sería el cambio de esos excedentes para cada uno de los agentes que está interviniendo en esta situación sin subsidio y con subsidio. Vemos con el consumidor, estamos diciendo que su excedente se incrementa. ¿En cuánto se incrementó? Se incrementó en D, E más F. Se incrementó su excedente. ¿Qué pasa con el productor? Al recibir también un precio más alto, su excedente se está incrementando. ¿En cuánto se incrementó? B más C. ¿Y qué pasa con el Estado? El Estado tuvo un gasto que corresponde a toda esta zona. Entonces vamos a mirar cuál sería el impacto final. Si nosotros miramos lo que ganan y lo que pierden el consumidor, lo que gana el productor con lo que pierde el Estado, encontramos una pérdida neta de menos G. Una pérdida, perdón, no hay menos G, una pérdida de G. Esta pérdida G, entonces, es lo que nosotros conocemos como la pérdida irrecuperable de eficiencia. ¿Por qué se genera esa pérdida irrecuperable de eficiencia? Porque en el mercado se están cobrando unos precios diferentes al óptimo del mercado, que sería el precio de equilibrio, y que también se está alcanzando una cantidad superior a esa cantidad óptima. Esa pérdida irrecuperable que se está generando esta zona G, la podemos también descomponer en dos partes. Una parte, y que está por debajo de la curva de oferta, la podemos definir como la pérdida provocada por el incremento en la producción por encima del equilibrio. Aquí nosotros estamos viendo que se está produciendo más, se está vendiendo más. ¿Y por qué se está vendiendo más? Porque el Estado le está entregando un subsidio a los productores para que produzcan más. Esa producción que está por encima de la producción de equilibrio es una producción que no es óptima, ¿cierto? Que es una producción que no es óptima.
porque para ser producida requiere un subsidio. Y esta parte que está sobre la curva de demanda la podemos definir como una pérdida provocada por el incremento en el consumo por encima del equilibrio, porque aquí estamos encontrando que hay un grupo de individuos que logra consumir el bien gracias a que está recibiendo un subsidio. Entonces, esa es conocida también como una pérdida. Entonces, esta viene a ser nuestra pérdida irrecuperable de eficiencia generada por el subsidio.